una vez más estamos delante de tu presencia. Estamos agradecidos porque tu amor, tu gracia no nos ha dejado y nos ha sostenido sin merecerlo. Hoy reconocemos que somos el resultado de favores inmerecidos. Padre, ponemos las diferentes necesidades, ponemos a Naví, Señor, en esa recuperación, a hermana Heidi en su recuperación de su parto, también hermano Germancito en recuperación, Señor, de esa operación en su brazo, Padre amado. Clamamos, Señor, por la hijita del hermano Daniel Martínez. Señor, pon tu mano de misericordia sobre las diferentes necesidades, Señor, y las necesidades que tu pueblo en esta mañana te viene a presentar también, Señor. Por favor, te suplicamos que sigas poniendo tu mano de tu gracia, tu mano de poder sobre la vida nuestra, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos sostiene. Padre, por favor, bendice a las familias que han hecho el esfuerzo, que han atendido el llamado de tu Espíritu Santo, Señor amado, de poder estar en esta mañana, Señor, en este lugar. Bendice a cada uno por nombre. Y yo sé que tú, Señor amado, seguirás bendiciendo nuestras vidas. Compartimos tu palabra con amor, compartimos tu palabra con temor, Señor amado, delante de ti, para que pueda ser una palabra de edificación y de exhortación. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando, hermano. Hoy nos toca el tercer puntito de lo que hemos estado estudiando. Amén. Abra su Biblia en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 11. Quiero compartirles hoy, hermano, la contradicción de Coré. Y al final vamos a hacer una reflexión de por qué los tres puntos los escribe Judas en esta carta, para que nosotros hoy podamos tomar, hermano, conciencia, o podamos notar los tiempos que estamos viviendo, porque esta palabra, hermano, es para nosotros. Y dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la rebelión. Muchas versiones dicen rebelión, otras versiones dicen contradicción de qué? De Coré. Estos son manchas en nuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire qué tremendo. Hermano, ya estuvimos hablando y expusimos hace 15 días, hermano, el camino de Caín. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el error de Balaam. Y hoy vamos a hablar, hermano, un tema bien interesante, un tema, hermano, que usted y yo debemos de prestar muchísima atención, hermano, porque es un pecado, y si usted se da cuenta, estos tres pecados, estos tres espíritus al final, estos tres moveres, son los que están hoy, hermano, queriendo atacar a la iglesia para que realmente la iglesia se salga del camino y que empiece un camino de la apostasía. Porque si usted recuerda, el camino de Caín es vivir el evangelio como uno quiere. Dios había dado los parámetros, pero Caín él hizo lo que él quería. Ese es el camino de Caín. El error de Balaam, hermano, es pues irse tras, hermano, las ganancias, tras el lucro del mundo. Que sabe que el mundo paga. Si usted y yo empezamos a hacer cosas que al mundo le agrada, el mundo va a dar un lucro. Pero es un lucro de maldad, dice la Escritura. Pero hoy vamos a ver, hermano, a estudiar un poquito la vida de Coré. Y es interesante, hermano, hablar qué habla o qué significa y por qué aparece en la Escritura, en este pasaje, hermano. Cuando usted revisa Judas, empieza a hablar, hermano amado, de los ejemplos históricos de incredulidad y cómo el Señor, hermano, castigó la rebelión, castigó, hermano, a los ángeles que no guardaron su morada, que castigó a todo el pueblo de Israel que salió y no creyó, castigó, hermano, y empieza a hablar de castigos. Y empieza a hablar hoy, hemos estado hablando de la enseñanza de los falsos maestros, y hoy, hermano, es interesante que habla
de la contradicción o la rebelión de Coré. Y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, ¿quién fue Coré? Mira, hermano, qué interesante. Yo anoche estaba leyendo un ratito ahí y encontré que Coré era un levita. Mira, qué tremendo. Coré era un hombre, mire, es interesante el saber que uno es parte de un cuerpo. Y la Biblia nos enseña que cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene su ubicación. Mi dedito chiquito, cualquiera de mis dedos no puede decir, ¿y por qué yo no estoy en la frente? Imagínese usted que a mí me hubiera salido un dedo aquí en la frente. Sería una situación normal. Cada uno tiene, como miembro de un cuerpo, tiene una ubicación. ¿Por qué le digo esto? Porque ciertamente la tribu de Leví era la tribu que había sido escogida al servicio del Señor. Habían muchas funciones. Cada uno de los levitas, dependiendo de dónde habían nacido, hermano amado, de qué línea, hermano de familia, ellos se dedicaban a una actividad en especial del servicio del Señor. Pero el problema de este hombre es que él quiso ser el sumo sacerdote. El problema de este hombre es que él también quiso auspiciar. Y mire, hermano, y vamos a ver cómo él viene, porque mire, hoy vamos a hablar de murmuración, hoy vamos a hablar, hermano, de rebelión. Y cuando estamos hablando de rebelión, ¿de qué estamos hablando? Es de oponernos a la autoridad. Este fue el problema de Coré. ¿Sí? Entonces, si usted se va conmigo a Números 16, yo estaba revisando, hermano, anoche, unas cositas aquí en Números. Váyase conmigo al libro de Números 16. Mire cómo empieza el versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. Él era un coatita. ¿Sí? Hijo de Leví. O sea, no era de cualquier tribu. Y como él pertenecía a los coatitas, él tenía una función en específico en el servicio. Imagínense, hermano, aquí en la iglesia todos somos parte de un cuerpo. ¿Sí? Hay departamentos, hay áreas. Imagínense que todos quisieran dirigir. Y cada culto quisiéramos todos dirigir, nadie estuviera ahí abajo, ¿verdad? Todos dirigiendo aquí. O que a ninguno le gustara estar en alabanza, que todos nos gustara estar dando la bienvenida. Cada rato nos estaríamos dando nosotros la bienvenida a cada uno, ¿verdad? No, cada uno tiene su función. Cada uno tiene, hermano, su delegación, su don. Pero, ¿por qué a mí me llamaba la atención? Porque usted sabe que Coré, habla la Biblia de la rebelión de Coré, y hermano, ¿y cómo termina Coré? La tierra, hermano, dice que abrió su boca y se lo tragó. Y esto es una cosa bien interesante. ¿Por qué, hermano? Mire, era un levita entonces. Lo dice el versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Lo que, hermano, la palabra aquí nos habla y dice, y se juntaron contra Moisés y contaron y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Dios? Mire, esto es bien interesante, hermano, porque en la escritura, en el evangelio, hay principios fundamentales. El día viernes escuchábamos un poquito, hermano, y hablábamos de doctrina, y yo les decía, hermano, de que a veces nosotros tenemos que entender la escritura. Hay parámetros. La Biblia dice
que en la presencia del Señor no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, ¿verdad? Pero en la presencia del Señor, cuando usted está en un momento de adoración, cuando aquí estamos todos adorando, la presencia del Señor se derrama y usted empieza a cantar, ahí no viene a decir, este es hombre, esta es mujer, este es gentil, no. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, no hay distinción. Pero algo que sí debemos de entender nosotros, hermanos, como base, es de que en la organización de la iglesia sí hay un orden. Sí está la voluntad de Dios. El problema aquí de Coré puede que en un momento dado él dijo, ¿y por qué? ¿Será que solo Dios puede hablar a través de Moisés y de Aarón? Y eso empezó él a maquinar en su vida, en su corazón. Y mire, dice que, hermano, contaminó a 250 hombres que eran de renombre, hombres maduros, hombres importantes, hombres de consejo de la palabra. Y vienen y se rebelan, hermano, en contra del varón que Dios había puesto como líder en el pueblo de Israel. Yo le voy a invitar para que usted lea el capítulo 16 y en algún versículo dice, y más adelante dice que ya no se levantó Coré contra Aarón, dice, y se levantó Coré contra Jehová. Si hay algo, hermano, que nosotros debemos de comprender es que hay un orden. Dios trabaja y Él sabe por qué lo hace. El Señor levantó a Moisés, ¿sí o no? El Señor lo levantó. Mire, hermano, hay que tener mucho cuidado. Este es un principio que yo le quiero dejar. ¿Por qué? Porque imagínense, Coré era levita. Coré tenía ministerio. Coré tenía responsabilidades. Pero no estaba satisfecho con el lugar que Dios le había dado. Su problema no era. Mire, oiga lo que le digo. El problema de Coré no era. El problema al final fue un problema contra la autoridad que Dios había dado. Dios empieza a creer, hermano, ¿a qué? Empieza Coré, hermano, a decir, a hablar, hermano, pues empieza a cuestionar la decisión. Viene Coré, mire, hermano, qué tremendo, porque esto nos está hablando hoy, hermano amado, ¿de qué? De que en la vida de Coré, hermano, no estaba satisfecho con lo que el Señor le había dado. Y cuando alguien, hermano, se eleva o contradice la voluntad del Señor, empieza en un problema muy grave. Fíjese, hermano, que cuando hay murmuración en el texto, fíjese que es uno de los pecados más terribles que pueden haber. Todos son pecados. Pero cuando hay un pecado de murmuración, dice que se detiene. Mire, hermano, sus autoridades, yo eso lo entendí aún en el tema secular, aún con nuestras autoridades allá afuera. Yo lo entendí. Ellos están puestos porque hay un plan de Dios. Y uno no tiene por qué, en un momento dado, señalarlo. O usted la Biblia nos enseña a hablar más de nuestras autoridades. ¿Por qué no? ¿Qué nos enseña la Biblia? A orar. A orar por nuestras autoridades. Porque las autoridades son delegadas de parte de Dios. No están puestas ahí por sabios, que bueno fuera, pero que nuestro presidente, nuestros diputados, nuestros alcaldes fueran con la sabiduría de Salomón. No. Dios sabe por qué lo puso. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esa manera? Porque Dios levanta hombres, Dios levanta cabezas, hermanos, y en el cual nosotros debemos de saber y de reconocer que es una autoridad de parte. Y cuando nuestra vida empieza, y hermanos, y empezamos nosotros a murmurar, mire qué tremendo, porque cuando se levantó María, la hermana de mire, no habló contra quién se levantó hablando María, contra, contra quién se levantó hablando, contra quién murmuró, contra el Espíritu.
Porque dice que al parecer era una persona morenita, era negrita. Miren, y es, hermano, y miren, dice que inmediatamente le salió. Entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien empieza, hermano, a murmurar, empieza a contaminar y empieza a tener insatisfacción en su corazón, lo que está manifestando es un rechazo contra la voluntad y un rechazo contra la autoridad de Dios. Usted respeta a su papá, ¿sí o no? La autoridad que Dios le dio a usted, sean buenos, sean malos, uno tiene que juzgar a sus papás, porque son la autoridad que Dios le puso. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Hablar mal del papá y de la mamá. Entonces, ¿por qué le digo yo? El pecado de Coré empieza, número uno, en el rechazo divino. Cuando este hombre, hermano, y mire, empieza a contaminar a 250 hombres importantes, hermano, él empieza a manifestar y empieza a contaminar el rechazo, no contra el hombre, sino contra el principio bíblico que toda autoridad es puesta por el Señor. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Véase conmigo, hermano, véase conmigo, saber qué dice Romanos 13:1. Porque tenemos que aprender, hermano, a ser un pueblo bendecido. Dice amén a eso. Yo creo que una de las pruebas, hay situaciones, hermano, en el Evangelio, hay situaciones en el caminar del Señor, hermano, que vienen a probar nuestra vida. Uno de los probatorios de nuestra vida es el reconocimiento del Señor. Nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta reconocer autoridad. Dice la Escritura, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad. Y lo que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, existe. Y los que resisten acarrean corrupción. Entonces, el tema aquí es interesante. Mire, pues, usted se va a dar cuenta al final, hermano. Hoy les estoy hablando de 3 moveres espirituales que pueden estar atacando a la iglesia. Un espíritu de conformidad, un espíritu de que usted viva su evangelio y yo voy a vivir de esta manera, yo creo aquí, yo voy a hacer lo que a mí mejor me parece. Un evangelio de lucro, un evangelio, hermano, y cuando hablamos de lucro, estábamos hablando hace 8 días que no es simplemente dinero o solamente dinero, es aplauso, es reconocimiento. Y ahí hablamos de Santiago, que el que se hace amigo de Dios se vuelve enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Usted y yo debemos de analizar en dónde tenemos amistad. Uno es el camino de Caín, el otro es el error, y 3 es la rebelión, es la resistencia. Y estos 3 ejemplos que la palabra nos está dando, hermano, nos están marcando un camino de apostasía. Hermano, hay mucha gente, la mayoría de iglesias solamente tiene realmente. Por eso, hermano, hemos estado hablando los días viernes de doctrina básica. Hermano, tenemos que aprender a ser discípulos. Pero el discípulo es aquel que está comprometido, es aquel que está aprendiendo, es aquel hermano que toma la doctrina y toma la enseñanza, toma los fundamentos y empieza a trabajar. Entonces, se da cuenta usted que viene Coré y rechaza la autoridad de Dios. Cuando usted rechaza a su autoridad o rechaza a una autoridad puesta por Dios, ya no lo está respetando a la persona que usted mira. Se rechaza, hermano, se resiste a lo que el Señor quiere.
Por eso le decía, yo creo que son dos cosas importantes en nuestra vida con las cuales primeramente nosotros tenemos que batallar. Dos probatorios que el Señor nos pone. Primero es sujetar y el segundo es dar. ¿Verdad que como ves? Son dos cositas que cuando tiene que enseñar algo sobre el dar o algo sobre el dinero, y cuando uno habla de sujeción, cuando uno habla, hermano, de no rechazar la autoridad, lo que el hermano está hablando se va a cubrir. Yo no me cubro, hermano. Usted tiene que guardar, yo quiero que usted sea una persona de verdad. Yo sea el pastor, eso no significa que yo sea, soy hombre como usted, cometo mis errores como usted, tengo hambre como usted, yo duermo como usted. ¿Cree usted que el pastor es diferente? No, el tema es, hermanos, que son probatorios. Porque al final, hermano, si usted se va a ir dando cuenta en el transcurso de los viernes que vamos a ir viendo, hermano, el evangelio se resume en amor. ¿Cómo es que una mujer sin conocer a un hombre con 6 meses, un año de conocerlo, se casa y lo reconoce como autoridad, como cabeza? Por amor. Esto es un tema por amor, hermano amado. Mire, hay que aprender entonces a qué, hermano, a sujetarse. Y este es uno de los temas que, hermano, por eso yo siempre le he enseñado. Pídale al Señor con y este es su lugar, hermano amado. Entonces, caminemos juntos. Si solo me mira usted como un predicador, hermano, ahí está usted mal. Yo no, usted. Yo no soy solo un predicador. Yo quiero ser su pastor. Y el predicador, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, la dieron cuenta que qué bonito predica aquel predicador, ¿verdad? Qué bonito predica. Y ahí nada más. Pero el pastor cuando se acerca le dice, mal, estás haciendo mal esto. Tienes que aprender, te estás alejando. Estás viviendo tu evangelio. No, aquí no es mi iglesia. Yo mejor me voy. Es cuando hay, hermano, realmente un vínculo de reconocimiento, hermano, de decir, primeramente el Señor me trajo a este lugar, yo soy de este lugar y por amor vamos a empezar a caminar. Tiene que aprender de eso. La familia pastor, todos tenemos familias pastorales, cuales usted no me venga a comparar con nadie. Yo le voy a decir porque usted no me tiene que comparar a mí con ningún pastor y no tiene que comparar a mi esposa con ningún esposo de pastor y no puede comparar a mis hijos con ningún hijo de pastor. Yo no lo comparo a usted con otro. Voy a hacer que otro pastor, sus hijos todos tengan ministerio. ¡Qué bendición! O sea, es que como allá. No, hermano. Yo le puedo decir, hay unas ovejas. ¿Qué calidad de ovejas? Jamás he comparado con ningún. ¿Sí? Cada quien tiene su función, cada quien tiene su llamamiento, cada uno de nosotros, hermanos, tiene su ubicación. El tema es caminar en amor. ¿Sí? No me compare usted, yo soy diferente, hermano. Yo he tenido mis pastores. Y bien me recuerdo cuando yo me salí de la iglesia donde 17 años y me dijo un hermano, se va de la iglesia, me dijo, es el pastor que siempre quiso tener. Eso fue lo que me dijo. Pero cada uno tiene su llamado, cada uno tiene sus características, cada uno tiene, hermano, su personalidad. ¿Sí? Ni siquiera usted lo puede ver a los ojos ni lo puede hablar. No que no pueden ni siquiera hablar. Esa es su personalidad.
Yo soy como soy. Mire, hermano, el Señor a mí me llamó. Yo le puedo contar cómo el Señor nos llamó, cómo el Señor nos ha preservado, cómo el Señor ha abierto puertas, cómo el Señor nos ha sostenido, cómo el Señor ha ido confirmando, cómo el Señor ha sido fiel a nuestra vida. Y aquí estamos, por amor, por misericordia. Ahora, ¿por qué les digo yo eso? Porque eso es un principio. A mí me han enseñado, cuando yo voy a estudios de pastores, a mí me enseñan los principios de la autoridad. Ese es el tema. Yo soy la autoridad aquí. No, porque yo soy la autoridad aquí. Yo soy una autoridad aquí. Yo también tengo que aprender a aplicar la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no. Uno, hermano, Cristo nos enseña. Usted a maltratar a una vez. Usted es el pastor, pero usted es el pastor. No puede llegar y ver. A veces abusa de la autoridad. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo lo miro con amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese principio hay bendición. Y mira, hermano, que no es algo que yo le esté enseñando, hermano, como que un tema, hermano, de que yo me quiera proteger. No, ese es un principio bíblico que yo le quiero dejar en su corazón, porque es un principio de bendición. Él está verdaderamente, hermano, le hago una pregunta porque está muy callado. Yo sé que el tema no es para que usted esté amén cada ratito, pero que un hijo sea sujeto con sus padres, ¿es bendición o no? ¿Para el joven o para el papá? Para el joven es la bendición. Si una mujer es sujeta con su esposo, ¿hay bendición para el esposo? Sí. Si el varón se sujeta a Cristo, porque aquí todos tenemos nuestro tema, dice, los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. ¿Sí? La esposa tiene que estar sujeta a Cristo. No, la esposa tiene que estar sujeta al esposo, pero el esposo, dice la Biblia, tiene que estar sujeto a Cristo. Es fácil para nosotros los hombres decir, a ver, sujetate, le dice a la esposa, ¿verdad? ¿Será que nosotros como varones nos sujetamos a Cristo? Como Cristo se sujeta al Padre. Una jerarquía. Una jerarquía de bendición. Y eso es, hermano amado, principios. Por eso hablamos cuando decimos nosotros que en los últimos tiempos, hermano, muchos no van a querer sufrir, no van a poder soportar la doctrina, porque es parte de la doctrina. Hermano, hay que tener así. Hermano, no hay que murmurar. Y si tanto es, ni hable ni bien. Por eso cada canción no hable ni bien ni mal de mí. No hable ni bien ni mal de la hermana Gaby, no hable ni bien ni mal de mis hijos, nada más. Porque, hermano, nosotros, hermano, el Señor sabe por qué nos llamó, no nos llamó para ser la familia perfecta. Imagínense, hermano, mal. ¿Cómo empezó Moisés? Miren nada más esto. Se va Moisés, mata al se va 40 años, encuentra a su esposa, tiene 2 hijos y la abandona. Por el llamado de Dios. ¿Sí o no? Se fue solito Moisés, hermano, habla, empieza la batalla contra Faraón, hermano, y al final sale, y en un día aparece el cero con la esposa de Moisés. Hay que verlo. ¿Y en dónde se le pone? Y aparece la esposa, porque dice que era de raza negra. Y entonces esta mujer, la hermana, pues ahí, tía, hermano, salen, hermano, ese es un ángel. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hizo la mujer? ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Circuncidar a su hijo, porque ella no le había permitido circuncidar a su hijo. Era de otras costumbres. No más que era ese nombre de pacto.
Bueno, imagínense, ¿por qué? Porque cada una de nuestras familias, hermano, son familias especiales, cada uno tiene su característica, cada uno su don, cada uno tiene su servicio. Hermano, lo que nosotros tenemos que aprender, hermano, es ¿qué es lo que yo quiero enseñarle en esta mañana, hermano amado? Es que usted le puede decir al Santo Espíritu de Dios, ayúdame, yo no quiero murmurar, ayúdame, Señor, quiero aprender. Y mire, hermano, yo le voy a decir, usted no va a ser una persona que se va a dejar, hermano, de él decir, vaya a pecar y por obediencia, no, tampoco estamos en eso, ¿sí? Se reconoce. Mire, ¿qué pasó en la vida de este hombre? Viene y empieza y se introdujo en funciones que no le corresponden. Quiso asumir la autoridad sacerdotal. Más adelante usted lea Números 16 y dice que Moisés, bueno, agarra ¿cómo se llama? Su incienso. Y en paz, también ustedes van. Y los 250 hombres empezaron también a hacer la función sacerdotal. Mire qué tremendo. Usted lo va a leer en su casa. Solo se lo voy a decir. A Coré y a toda su familia. Ese es el tema. Hay pecados personales, pero hay pecados que uno se puede llevar a la familia. Coré, hermano, viene y dice la palabra, hermano amado, que la tierra, mire, este es el segundo texto que yo encuentro en la Biblia que dice que la tierra tiene boca. Mire, dice que la tierra dio su boca y se los tragó. Y el otro texto donde habla de la boca, dice cuando la tierra gime y clama por la sangre de tu hermano. ¿Cómo clama alguien? Por la boca, ¿no? El segundo texto. Un espíritu, no sé cómo verlo, pero la tierra tiene boca. Mire, la tierra abrió su boca. ¿Sabe qué le pasó a los 250 hombres? ¿Qué les pasó a los 250? Dice la palabra, cayó fuego del cielo, ya todo el caso. Entonces, ¿qué trato yo de dejarle en su corazón en esta mañana, hermano amado? Cada uno de los que tenemos una función, no querer, hermano, asumir algo que no nos, Señor, no nos. Mire, produjo división. Otro temita dice, toda rebelión genera castigo. Toda rebeldía destruye cobertura. Y la respuesta de Dios la encontramos en Números 30. Váyase conmigo a Números 30. Amén. Hermano, esto no es un regaño, no es un tema, es una enseñanza. Yo quiero que usted lo tome en su corazón, que analice, que le diga al Espíritu Santo, enséñame. Porque son cosas que tenemos que ir aprendiendo, pues. Sí, allá, hermano, en el mundo nosotros no le hacíamos caso. A quien le hacíamos caso era la carne, pero era porque nosotros. Cuando venimos nosotros en el orden de Dios, queremos, por eso hay que trabajar con nuestra alma, hay que trabajar con nuestros pensamientos, porque tenemos que salir, hermano, ¿de dónde? De los parámetros del mundo. A ver, aquí ustedes trabajan en un tema que tengan jefe. Hermana Fernanda, solo le levanta la mano, hermana Vivi, ¿quién más tiene jefe? Ustedes, hermana Fernanda, ¿usted respeta a su gerente? ¿Por qué? Porque, hermana Vivi, usted obedece, reconoce y a su director. Usted, hermano, tiene su empresa y usted tiene directamente jefe. Venga para acá y vaya a hacer el proyecto. Ya. Si lo hacemos en el mundo terrenal, que hemos aprendido, sí, hermano, si usted lo hace en el mundo terrenal, ¿hay bendición, sí o no? ¿Habrá bendición, sí o no? Bendición porque usted esté en su trabajo. Llegue mañana somatándole al jefe del escritorio, llegue mañana maltratando al jefe, le apuesto que el otro día usted ya no puede. ¿Sí o no?
Entonces, como usted es una persona sujeta, reconoce a su autoridad, y imagínese, eso es de lo que yo puede haber más bendición, porque va a decir, este es un probatorio que les he puesto y les dan a aceptar amor y ahí están trabajando. No se debe sentir contento. Mire, ¿qué dice 16:31? Y aconteció que cuando sucedió él, cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Mire, hermano, hay que tener cuidado con eso, porque hace hasta que los bienes desaparecen. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos traje también. Ay, hermano. También salió fuego de delante de todos y consumió a los 250 hombres de Cristian. Ahora, ¿qué le trato yo de decir en esto? Hermano, hoy el espíritu de Coré, ¿cuál es el espíritu de Coré? Es aquel que dice, yo no necesito. Yo le he contado que tengo una persona que yo aprecio mucho. Él no asiste a ninguna iglesia, pero habla con él, lo evangeliza todos los días. Y venga para acá, le voy a hablar y eso. Y yo le pregunto, ¿ya qué iglesia va? Yo no voy a ninguna iglesia. Y en la mañana, escucho a Sergio Enrique. A mediodía, escucho a Pachilín. En la tarde, escuchamos a tres predicadores. Y en Nick, usted puede escuchar lo que el Espíritu Santo le dé a usted. Usted tiene predicadores. Usted puede oír un montón de predicadores. Usted debe tener aparte, porque usted pertenece a un hermano. También me ha dado mucha tristeza, fíjese, hermano. Eso es falta de información. Yo conozco mucha gente que ahora pertenece a iglesias de Guatemala, que son miembros de otras iglesias de Guatemala, y solo porque se conectan vía internet. Ah, no, no funciona el video. Nosotros estuvimos 8 meses predicando por internet porque nos cerraron la iglesia. Y así nos están con una iglesia que dura casi a los años. Para acá, para ciudad. Años abrieron la iglesia. Yo también me acuerdo que en los 2 cultos que teníamos el domingo, 20, 25 personas, 100, otro, hermano. Pero ahora, tienen ¿sí? ¿Cuál es el espíritu de Coré hoy? Mire, un tema bien interesante. No necesito cobertura. Yo me muevo, eso es lo que pasa. Que al final, hermano, este espíritu de Coré empieza a obrar más fácilmente en aquellos que empezaron con el camino de Caín. Porque hay una estructura. Usted es una ovejita. La oveja no puede estar fuera de un redil. A usted le dieron un redil. A usted le dieron un pastor. A usted le dieron una cobertura. ¿La cobertura para qué sirve? Para cubrir. ¿Sí? Y dice la palabra en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. La sombra es una cobertura. Realmente, en primera instancia, está hablando de la cobertura. Yo le voy a decir algo, hermano. Dios va probando y va haciendo procesos en nuestra vida. Alguien no me puede venir a decir, hermano, que yo estoy bajo la cobertura del Espíritu de la gloria, para que yo no reconozca a nadie.
yo no tengo iglesia. Yo, hermano, eso es empezar en el camino de Caín y van a terminar en la rebelión. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A mí nadie me enseña. Gente, hermano. Hay gente, hermano, que no quiere aprender porque está tan acostumbrado a la forma de vida del mundo, hermano, que no quiere aprender. Todos los que estamos aquí, nosotros, mire, yo encontré una frase que a mí me llamó la atención, que es cuando habla de lo que provoca el espíritu de hoy. Yo tengo mi propia revelación, hermano. Yo no necesito de Dios. Mira, a mí directamente el Espíritu Santo me habla. Yo tengo mi propia revelación. ¿No es? ¿Se dio cuenta cómo revelaron Apocalipsis? ¿Ya leyó usted los primeros versículos de Apocalipsis, capítulo 1? El Señor le dice a un ángel y el ángel se lo va a trasladar al apóstol Juan. Esa es su forma. ¿Sí? Entonces, hermano, nosotros necesitamos la falsa doctrina siempre, hermano, hoy, por eso es importante, y hemos estado hablando de la doctrina sana en estos viernes, y vamos a estar hablando. Mi hijo, el desayuno del día se trataba. Dice, papá, me dice, ¿cuánto tiempo vas a hablar de doctrina? Y dale que yo estoy calculando que voy a hablar como 5 años. Que yo me sí, 5 años, voy a estar hablando aproximadamente de 3 a 5 años, todos los viernes. Mire, la introducción no la he terminado, ya va 3 viernes. Yo creo que la voy a terminar la introducción. Vamos a hablar de Dios. Tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar de cada uno de los dones, tenemos que hablar de cada uno de los ministerios, tenemos que hablar del regreso de Cristo, tenemos que hablar de la consagración, tenemos que hablar de la función, tenemos que hablar del velo, tenemos que hablar del diezmo, tenemos que hablar de la ofrenda, tenemos que hablar, ¿qué más? Ayúdenme, ¿qué más temas, hermano? De la sucesión, hermano. ¿Ah? Del bautismo en el Espíritu Santo, hermano, del servicio, de la alabanza, de la adoración. Y solo de la adoración. ¿Cuántos temas habrán, Juanito, hermano Juanito, de la adoración y de la alabanza? Incontables temas. Cántico nuevo, expresiones de alabanza. ¿Por qué usted levanta las manos? ¿Por qué usted canta? ¿Por qué? No, es una enseñanza que nos va a llevar años. Esa es la forma de nosotros ir aprendiendo por qué hacemos. Y cuando lleguemos y tengamos que tocar este tema otra vez de la sujeción a los padres, la sujeción al esposo, la sujeción a Cristo, la sujeción a nuestras autoridades allá afuera. ¿No se dan cuenta? Si hay un moverón terrible, el instituto. Eso no se sujeta a los padres. Yo me acuerdo cuando era chiquito, hermano. Mi papá me decía, te vas a quedar sentado en este pie en el punto. No te vas a mover. Yo me quedaba sentado en el día. Y dígale, tú estás hablando de un bebé, estás hablando de un niño de 5 años. Y le daban a uno, y llegaba uno morado a la casa. Pues quítale el celular tan fácil. Hoy te voy a pedir un favor. Vas a hacer esto y esto. Si no lo haces, yo te voy a dar. Los hijos no se sujetan. Bueno, hay una situación de Cristo, una nueva generación, pero una generación de mujeres que no se quieren sujetar a Dios. ¿Qué le van a enseñar a sus hijos si la mujer no aprende a sujetarse? Porque hablar de la sujeción del esposo, de la esposa al esposo. Yo no estoy hablando que el esposo le va a poner la pata en el puesto o la rodilla y no, 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 no. Tenemos que aprender qué es autoridad. ¿Sí? Y la autoridad no se impone, la autoridad, hermano, no es por amor. Mire, entonces tenemos que aprender hoy que hay un mover. Mire, los ciudadanos no me vaya a levantar la mano.
porque también voy a deducir los quiénes de los de aquí que trabajan, que tienen empresas, que pagan al fisco lo que tienen que pagar. ¿Y por qué no lo hace? Es que se lo roban. Y tiene una forma de sujeción o de institución. Usted tiene que aprender a dar. Mire, sabe que otro día como ornato. ¿Eh? Hay que pagar ornato, ¿verdad, hermano? Y mire, Dios. ¿Y pero por qué? Yo casaré. Y no que la Corte de la CC ya dijo que es inconstitucional. Es inconstitucional es usted. Los ministerios lo piden. Y si usted no lo tiene, le hacen. Sujetémonos. Cuando yo trabajaba en los bancos, yo pagaba más de 150 dólares. Pues no son los 10. No es para lo que les sirva o no les sirva, o lo que los otros. Mira que nos gusta, hermano. Nos cuesta, hermano. O le cuesta a usted. Usted llega, tiene mi empresa, llegan, aquí vengo a pagar mis impuestos. Llega usted contento. No, hombre, si usted le paga al contador, mire, qué maruca, qué movimientos con tal de que me salga pero dice. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que así somos? Así somos. No le pueden ni hablar del diezmo. Así nos hacemos. Si no lo hace afuera, ¿cómo lo va a hacer acá? Esto también. Pero oiga, ¿por qué se lo digo? Porque hay una doctrina, hay un espíritu. Usted se cuenta cómo anda la gente en la calle. Bueno, no ha cambiado a verde, ya le están bocinando a uno que se mueva. ¿Verdad que hay una y pasa, mire, a los pobres policías militares de tránsito, hermano, se los están llevando de corbata literalmente. Hay un espíritu hoy de curé, hermano. En el mundo que siempre es, pero qué tristeza, ese espíritu cree en la. Tenemos que aprender a, tenemos que hablar de eso, de la vecina. Tenemos que tenemos que aprender cuál es su función, hermano. Orar por eso. Los diputados, mire, hermano, tristemente, así es. Que orar por los diputados. Señora, ayuda, por favor. Que ven una chispa tuya en esos duros corazones. Si uno se da cuenta que llegan, pues, ellos son los que van a entregar cuentas. Entonces, hay la falsa doctrina, una de las características. Oiga esto, si usted anota, anótelo. Una de las características de la falsa doctrina es enseñar a rechazar la autoridad espiritual legítima. Que no crea que es nada más, hermano. Y mire, yo a veces yo le digo, ya estaba rechazando a mi vida. Ella está en la edad de la rebeldía. ¿No estamos a nuestros hijos en la edad de la rebeldía? Como que uno le sabe la. Pero es un espíritu, hermano. La aplicación en nuestros últimos tiempos, estamos viviendo en una generación rechaza. El mundo está rechazando toda autoridad. Hermano, y todo eso, la ley, están muy claros, tienen que hacer esto, no me estamos pagando, hacer lo que. Y así lo estamos viviendo nosotros en la vida espiritual. Hay que hacer esto, hermano, yo lo voy a hacer, no, hermano. Hoy la verdadera iglesia reconoce que la autoridad primeramente viene de Cristo y está en Cristo. ¿Cuántos sabemos que la autoridad es Cristo? Nuestra autoridad es Cristo. ¿Cuántos reconocemos autoridad en su palabra? La palabra no es autoridad. Mire, hermano, yo sé que ahorita ya van a ver menos también. La autoridad es esto, lo que yo le estoy tratando la manera de enseñar es que
uno como autoridad alineado con el Señor, y usted como ovejita alineada con el Señor, mire, pero si la autoridad, tal, usted sabe que el Señor le habla duro, el Señor les habla duro, es aprovechado y la mantiene, nada, a una regañada aprovechando de de amor. Sería un día hacer un estudio, pero también la palabra habla y dice, oye, no sea gozo trabajar con él, que no vaya a entrar amargura en el corazón del pastor. También hagan ustedes la tarea de ir caminando, lo va dando el equilibrio, porque es de los dos días. Usted tiene que aprender a sujetarse y la autoridad delegada por el Señor tiene que aprender a ejercer la autoridad en amor. Yo a nadie de aquí he regalado, ¿verdad? Aquí me dicen mis hijos, ¿cómo me gustaría que me regañes a los hermanos? Pregúntenle cómo los regaño yo, usted me dice, no, no. Pero, ¿por qué le digo yo esto, hermano? Hebreos nos habla, hermano, váyase conmigo a Hebreos 13:10. Ya voy terminando, hermano. Hebreos 13. Yo quiero que esta enseñanza sea de bendición. Usted diga, amén, hermano. Yo quiero que sea usted un hombre, hermano, de bendición, una mujer de bendición, donde usted pueda, hermano amado, aprender de ser. ¿Cuántos queremos desarrollarnos sanamente? Yo quiero desarrollarme sanamente. 13:17 de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. Orad por nosotros. Ahí le está hablando el que escribió este libro. ¿Sí? Dice, orad por nosotros. O sea, en otras palabras, usted tiene que aprender a orar por su pastor. Mire cómo el apóstol Pablo le pide a la iglesia, sigan orando, porque cada vez que ustedes oran para que Dios me revele cosas, Dios me revela. ¿Sí? Ore usted por sus alimentos, ore por su esposo, ore por sus hijos, ore por sus necesidades, ore por su negocio, ore por lo que usted quiera, pero no se olvide de orar, hermano. Señor, ahí está, hermano, dale palabra, muéstrale, que hable de parte tuya, Señor. Que cuando Él abra sus labios, pueda venir una palabra de parte tuya de educación para nuestra vida. Tú no sabes las batallas que uno tiene, de verdad. Yo le garantizo que si usted tuviera alguna de las batallas que yo tengo, usted ya no iría de la iglesia. De verdad, hermano, que me digo. Y no estoy haciéndome aquí gallito, no, hermano, de verdad. Hoy me ponía a pensar. Ay, uno tiene que seguir pensando porque hay una responsabilidad que sí le delega a uno. Y ore, ore por hermano Denis, ore por Javi, ore por los hijos de. Mire, yo le voy a decir una cosa y no lo vaya a tomar a mal. Yo lo amo mucho, de verdad, digo mucho. Y lo amo mucho. Por consiguiente, así como trato a hermana Maggie, así trato a. Yo no puedo decirle a hermana Maggie, mira hermana, yo lo amo, mi hermana, yo no puedo hacer eso. Así como amo al papá y a la mamá, así amo a los. Así como amo a hermano Marco y a hermana Licetía, así amo a los papás, a esos bebés que me ganaron el corazón porque el abuelo me hizo el trato a Dios. ¿Sí? Y al día de mañana no todos van en el mal. Uno se porta mal un niño, ahora ya no lo voy a querer, solo voy a querer a hermana Licetía y a los niños. ¿No? Y si un día son malcriados, uno los sigue amando igual. ¿Cuál es el problema? Ese es el amor.
Yo amo a la hermana Rosita y así amo a Edgarito. Yo no puedo amar a la hermana Rosita. Yo la amo a usted. No me puede amar jamás Edgarito a ti. Tus hijos no me pueden caer a mí jamás. ¿Sabe por qué? No me pueden caer mal jamás a ti. De ninguno de los hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo los amo. Yo los amo de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a crecer. Mire, qué tremendo. Caín rechaza la manera de Dios de trabajar. Rechaza la instrucción de Dios. Balaam comercializa con nuestro Dios. Y Coré se revela contra la otra. Por eso el que escribe esta carta que escribe dice, ¡ay de ellos! Que Dios nos ampare, que Dios nos enseñe y que Dios, hermano. ¿Sí? Coré se revela contra la Dios. Hoy la aplicación para nuestros días, hermano. Judá no está describiendo únicamente personajes. No, está hablando, hermano amado. Por ejemplo, en el camino de Caín, habla del bautismo de Dios, habla de un evangelio sin sangre, habla de una oración, de una adoración sin obediencia. Que lo están haciendo, están predicando de un evangelio que no se tiene que negar. Dice la Biblia, que quiera seguirme como cruz llegue a sí mismo y que me negue. Hay otros evangelios, ¿no? Usted no se niegue jamás. Está hablando del error de Balaam, que se empieza a comercializar con el evangelio. Ministerios centrados en la fama, predicación para agradarle a los hombres. Y la contradicción de Coré nos habla de la rebelión contra la autoridad independiente. Y el desprecio. Oiga lo que le valor. Lo que Coré pensó, yo puedo hacer mejor el trabajo de Aarón. Yo puedo hacer mejor el trabajo de Moisés. Y quizá lo pudo haber hecho mejor, pero él no tenía el llamado básico de la que hace la gran. Él no tenía el llamado para eso. Por eso el Señor tiene que levantar hoy una iglesia, hermano, que ame la verdad. ¿Cuántos queremos aprender a amar la verdad? Muy pocos. ¿Cuántos queremos amar la verdad? ¿Cuántos queremos permanecer en la sana doctrina? ¿Cuántos queremos honrar la autoridad establecida por Dios? ¿Cuántos queremos vivir bajo la cobertura de la verdad? Entonces, por eso Judas declara, ay de ellos. Porque al final terminaron rechazando el camino de la verdad. Porque Caín al final lo que no fue el camino de la redención, porque en el sacrificio que fue a hacer Caín, él no derramó sangre. Balaam nos habla, hermano, que Balaam rechazó la pureza del mundo. Y hermano, cuando hablamos de Coré, habla del reconocimiento de la autoridad. Entonces, hoy debemos aprender nosotros que hay tres errores. Judas de Dios. Yo le voy a pedir un favor a usted. Léame Números 16 y léame Judas. Es solo un capítulo. Solo es un capítulo. Son pocos versículos. Son como unos 12, 15. Tiene 25 versículos. Es pequeño. Léalo. Léalo. Y que el Señor nos hable a través de estos tres personas. Porque no solamente nos hablan, yo lo entendí anoche, hermano. No solo nos habla, hermano, de tres personajes que cometieron errores, sino yo puedo ver que son tres manifestando hoy en este estudio. De vivir religiosamente, de no tener descuidado de tener la pureza del ministerio de la iglesia. La iglesia no se tiene que vender, hermano. La iglesia no puede lucrar cosas del mundo y no podemos respetar el orden. Hay un orden, hay un orden. Y ese orden tenemos que tomarlo, empezar a trabajar. Yo lo único que le voy a decir, en estas tres situaciones, si hacemos lo que va a haber una bendición.
en la obediencia. Ya estoy cansado de sacrificios. ¿Qué quiero? Obediencia. Ay, Señor, pero si yo soy obediente. A ver, vamos a ver. ¿Sos obediente a tu papá? ¿Eres sujeto a tu esposo? ¿Eres sujeto a Cristo? ¿Eres sujeto a tus autoridades? ¿Eres sujeto a tu pastor? ¿Eres sujeto cuando un hermano, y tan sencillo, entran los hermanos y dicen, hermano, dicen los hermanos, muy amables, los hermanos llamados de los que quieres, pasa adelante, mire hermano, allá adelante, aquí no puedo ver. Ellos tienen instrucciones de que primero tenemos que ganar hacia allá adelante. Y él les dice, pasen adelante. No, aquí gracias, que ellos que quieran hacer la canción. Estaba yo regañando. Entonces, carne llegando atrás. No necesito que nadie me venga a buscar aquí. No necesito yendo por algunas razones, por bebés, y después se quedan atrás. Necesito yo investigadores o que me venga a supervisar. Supervisores no necesito. Pero mire tan sencillo, dicen, hermano, su carreta aquí, ya lo voy a dejar. Mire tan sencillo. ¿Por qué? No, ¿cómo explicárselo? Eso a cierto punto es natural porque tenemos una naturaleza de valor. ¿Qué es lo que tenemos que ir? Pero usted viene como tú, reconozcamos. A mí me dicen una, yo digo cuatro. No, señor. Sí. Yo quiero hablar con él. Imagínese el rey de reyes, hermanos. ¿Dónde estaba? Y dice acá esto. Y el Señor hubiera podido levantar en la cruz. Él pudo haber pedido legiones. Manda legiones que estaban hablando. Ahí habla de un ángel. Vino y mató a 300,000 hombres, algo así. Ahí habla en una sola noche. Entonces, estaban diciendo que si hubieran mandado una legión de ángeles, matan toda la población de este mundo. ¿Sí? Y nos cuesta, pero es de la batalla. ¿Verdad? Bienvenido al Evangelio. Bienvenido al Evangelio, hermano. Porque es desde el Evangelio de que vamos ahí. Hoy tengo que cambiar, hoy tengo que pensar de diferente manera. No la manera del pastor, la manera de porque así usted va a ser bendecido. Mire, son temas a veces que uno les deja de abordar, pero temas importantes, porque nos va marcando la personalidad del hijo de Dios. Yo no le estoy diciendo que usted se tiene que sujetar al pastor y todo lo que el pastor le diga, pues, sí, no. Todo es en un orden, ¿sí? En un orden de Dios. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojitos, hermano. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos en esta noche. Cierra sus ojitos. Por favor.